Josu, cuéntanos cómo ha sido el proceso de uso del NoiSense en el aula. Bueno, pues al principio de todo el objetivo era presentarles a ellos el instrumento y decirles que este instrumento este semáforo, como le llamamos nosotros, nos va a medir el volumen de clase. Y para ello pues hicimos unas pruebas para que ellos viesen cómo este semáforo visualmente pues identifica el tono de clase. Y simplemente eso, decirles que el tono de clase es muy importante para trabajar en el aula y que tenemos que diferenciar cuando estamos trabajando individualmente, pues que tiene que haber un volumen concreto en clase, y cuando estamos trabajando grupalmente, porque muchas de las dinámicas son grupales, podemos admitir otro tipo de volumen. Entonces ellos mismos ya poco a poco son conscientes de qué tipo de ruido, entre comillas, está bien considerado en clase dependiendo de qué dinámica realizamos. Y sobre todo al principio ellos miraban mucho al instrumento, e incluso cuando yo estaba explicando algo me decían: Josu, está el semáforo en rojo. Y yo les solía decir: no, pues no os preocupéis, que cuando Josu habla con un volumen muy alto no va a saltar la alarma, no nos va a avisar de nada. ¿Y qué acogida ha tenido el instrumento para los niños? ¿Ahora son más conscientes que antes del ruido? Sí, totalmente. Es decir, cuando cada vez que salta la alarma a ellos les hace daño y no tiene ninguna repercusión en sí. Es decir, durante una semana si no salta la alarma no tiene ninguna recompensa, porque nosotros no somos parte de esa recompensa, sino que la recompensa la damos pues esporádicamente por algo, por general, que lo hayan hecho bien, no por una cosa en concreto. Entonces sí, ellos ven el instrumento como algo parte de clase, ya que han subido a este primer ciclo. Ha habido una obra que ha renovado todas las aulas, y para ellos es todo así. Es decir, ellos no han conocido otra cosa más que el instrumento en clase, las cristaleras, etcétera, etcétera. Entonces para ellos es algo natural y algo que tiene que ver con su proceso en seguir por delante de la ikastola. ¿Crees que de cara al futuro se seguirá usando NoiSense y que tú recomendarías a otros centros que lo utilizaran? Sí que lo recomendaría, pero sí que es verdad que el trabajo del profesor en este sentido, pues como en otros ámbitos, es muy importante. Es decir, la constancia del profesor para recalcar constantemente que el ruido de clase no es el adecuado. Hay que recordarles que el aparato, aunque no esté en modo alarma, que sí que está constantemente en rojo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es un proceso, es un instrumento que ayuda muchísimo en las dinámicas y en el estado del aula en cuanto al ruido, pero sí que es verdad que sin una constancia del profesor, sin un recordatorio constante, sobre todo al principio, de que el aparato está ahí y de que si salta una alarma pues consideramos que no estamos adecuadamente bien, porque el propio aparato nos identifica que no estamos trabajando, no estamos como debemos estar, es un síntoma para ellos de que pues no lo hemos hecho bien. Además de en clase, ¿crees que deberían extender como esta dinámica de no tener ruido a otros ámbitos? ¿Y cómo crees que es de importante también que ellos son conscientes y han hecho casi a sus padres conscientes? Bueno, sí que es verdad que, por ejemplo, nosotros en el primer ciclo tenemos un espacio añadido que es la biblioteca, y en este espacio, es decir, el pasillo se ha convertido en una biblioteca, y en este espacio sí que hemos pensado pues la posibilidad de poner un NoiSense. Luego, a medida que este ciclo vaya para arriba, sí que a lo mejor sería un punto a considerar que mientras que estos vayan para arriba, vayan aumentándose los aparatos en sus respectivas aulas. ¿Qué pasa? Que hoy en día esta es la primera generación en el que naturalmente se ha incorporado el NoiSense. Lo que pasa es que ahora mismo, si metemos en sexto de primaria un NoiSense, quizás no tendría tan buena repercusión como lo ha tenido aquí, porque para ellos va a suponer un cambio, no algo añadido como ha supuesto para estos.
Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que hacer las cosas paso a paso y tener conciencia de que aunque aquí haya funcionado, no tiene por qué en otros sitios funcionar, porque lo que he comentado, ¿no? Pues en otro sitio supone un cambio y en este ha supuesto algo más, o sea, algo añadido. Vale, entonces ¿tú crees que si además del dispositivo hubiera como una estrategia integradora del factor ruido como algo educativo y pedagógico, iría mejor la experiencia? En cuanto a la intervención del profesor, ¿te refieres? Totalmente de acuerdo. Al final, yo creo que pues, todos los instrumentos que tiene el profesor tienen que ser, o sea, no valen por sí mismos. Es decir, pues tanto la pantalla digital como el portátil, los iPads, por sí mismos no sirven para nada. Es decir, el profesor tiene que intervenir ahí y tiene que muchas veces pues recordar la función del instrumento, tiene que recordar pues en qué posición está el instrumento, qué nos está indicando en ese sentido. Entonces totalmente de acuerdo en ese sentido de que el profesor tiene que intervenir sí o sí. ¿Has observado un cambio de actitudes al principio de curso hasta ahora de los propios niños que lo tienen como más integrado ya en su día a día? Sí, al principio era en cualquier dinámica que hagamos en clase constantemente miraban al nonsense, constantemente, y además ellos identificaban el ruido y miraban seguido al semáforo a ver en qué posición estaba y a ver si iba a saltar, a ver si no, y hoy en día es como más natural, es decir, cualquier dinámica de clase ellos siguen haciendo la dinámica y sí que es verdad que apenas muestran atención al nonsense, pero porque ya tienen o poco a poco están integrando ese sentido del ruido, de qué ruido hay que hacer en qué situaciones. Y a ti, en cuanto a profesor, o sea, al personal docente, ¿qué beneficios os reporta que ellos sean capaces de autorregularse? Pues sobre todo porque es un instrumento muy visual. Eso es la mayor característica de este instrumento. Es decir, al final, si ese instrumento solo fuera numérico, por ejemplo, los alumnos no serían capaces de identificar el tono del ruido, pero en el cambio, como se hace una asimilación con el semáforo de la calle, ya saben que el rojo es algo malo. En ese sentido sí que nos aporta la facilidad de explicarles a los alumnos pues que el propio ruido no es bueno para el ámbito de estudio. Y luego, pues no sé, ¿a ti como profesor cómo te afecta el ruido en el aula? Yo soy partidario de que tiene que haber ruido en el aula, por ejemplo, y sí que es verdad que hay dinámicas y dinámicas y hay tipos de ruido, pero yo soy partidario de que esto, por ejemplo, lo que está pasando ahora tiene que pasar. O sea, se tienen que reír, tienen que expresarse, tienen que incluso chillar en algunos sentidos. Entonces, pero sí que es verdad que al mismo tiempo tiene que haber momentos de silencio cuando un compañero está hablando, cuando el profesor está explicando algo. Cuando están trabajando en grupo tienen que respetarse el turno y estas pequeñas situaciones en las que poco a poco les tenemos que hacer conscientes de cómo actuar.